Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Como se anunció oportunamente, hoy tenemos un tema de gran interés, sobre todo los que vivimos en la megalópolis, que tiene que ver con la movilidad. ¿Existe una crisis de movilidad? Para analizar este tema, tenemos el gusto que esté con nosotros, nada menos que un experto en temas de movilidad, de seguridad, también me comentaba de relaciones internacionales, de política, y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros el politólogo Juan Pablo Aguirre Quesada, que él ha trabajado en el Senado de la República, en gobiernos estatales, y bueno, pues a su juventud pues tiene una amplia experiencia, ¿verdad?, en estos temas, y qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todo nuestro distinguido auditorio. Muchas gracias, Oscar. Y vamos a tener un tema de mucha reflexión y que involucra el día a día y la calidad de vida de todos los habitantes de tanto de esta megalópolis como de cualquier ciudad del mundo. Y bueno, pues como todos los miércoles, gracias, Enrique. Tenemos el gusto que esté con nosotros Oscar Valencia. Como ustedes saben, él preside la Asociación Jóvenes Universitarios por México. Así es. Y siempre está aquí al pie del cañón con nosotros. Gracias, Enrique, es un gusto poder acompañarte hoy y todos los miércoles aquí, y la verdad es que para mí es un honor y un placer tener a un gran amigo que es Juan Pablo Aguirre. Juan Pablo, bienvenido a este programa. Claro, uno de los requisitos para este programa es haber usado el transporte público. Claro, ¿no? ¿sí? Que no seamos de gabinete como muchos del gobierno de la ciudad. Sí, por supuesto. Que se ve que desde el gabinete, ¿verdad?, hacen su planeación. Pero usa el chofer. Y ellos nunca han usado el transporte público. Totalmente. ¿No? Y bueno, pues para empezar, tenemos unas encuestas que me gustaría que se transmitieran, que es para abrir bocas sobre estos temas. Entonces ahí tenemos unas encuestas de distintas encuestadoras. Van a aparecer en cualquier momento en pantalla, ahí está. Tenemos una primera. Dice la primera, ¿cuál es el principal medio de transporte que usted utiliza para trasladarse en la ciudad? ¿Y cuál es el segundo medio de transporte que más utiliza y el tercero? En la primera mención es el metro con un 38%, el microbús con un 24% y el auto propio con un 16%, taxi con 7%, autobús con 5%, metrobús con 4%, combi con 3%, trolebús 1%, motocicleta 1%, bicicleta 1%. En la segunda mención viene otra vez el metro con un 30%, microbús con 20%, metrobús con 13%, autobús con 10%, taxi 8%, combi 8%, auto propio 3%. Y después vienen tren ligero 2, trolebús 1 y algunos 1. Y la tercera mención viene el taxi como la tercera mención con un 16%, el metro con un 16%, el microbús con un 15%, el metrobús con un 10%, caminando o a pie un 10%, autobús 9, combi 7, auto propio 4, trolebús 4, tren ligero 3, bicicleta 2, tren suburbano 1, motocicleta 1, otra 2. Sí, hay que aclarar que esta es una encuesta de parametría del 2003. Entonces hay una variación en cuanto, por ejemplo, el metrobús que se ha extendido. Claro. Pues, evidentemente ya subió. Pero viendo otras encuestas, el metro sigue siendo el medio más importante medio de transporte. Entonces yo primero haría una primera pregunta. ¿Por qué si el metro es el más usado, hay que considerar que los gobiernos centrales, el gobierno capitalino desde Cárdenas a la fecha, pues casi no ha hecho líneas del metro? Y la única que se hizo, que fue en el gobierno de Marcelo Ebrard, pues la verdad es que fue un muy desafortunado resultado, independientemente que hoy, por ejemplo, la línea está funcionando, pues los resultados y el manejo de las finanzas abiertas no se dio. Se habla de un quebranto de 50,000 millones de pesos. Que es brutal, ¿no? ¿Cómo ves estos asuntos? Es muy preocupante, Enrique. Normalmente la Ciudad de México, a lo largo de la historia, ha tenido un choque de proyectos. Por una parte tenemos el proyecto de movilidad que va en torno a construir grandes avenidas, vialidades como lo pueden ser en Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles. Y por otra parte tenemos el modelo europeo donde las personas pueden desplazarse, sobre todo en metro. Tristemente un proyecto viene a ahorcar a otro y donde se construyen grandes vialidades, ejemplo Periférico Sur, difícilmente puede entrar una línea del metro. Sería maravilloso que nuestros gobiernos tuvieran una línea de metro que en 25 minutos pudiéramos llegar de 4 caminos a Xochimilco. Sin embargo, la situación de grandes avenidas y todo lo que implica, ¿no?, drenaje, electricidad y toda la infraestructura que ya ha sido utilizada,
ahorca el proyecto y con esto no se le da vialidad, ¿no? Una situación triste, aparte de lo que mencionaban de que el metro no ha tenido grandes coberturas, tenemos que hay al menos 5 delegaciones de esta ciudad de México: Milpalta, Tlalpan, La Magdalena Contreras, Xochimilco, Coajimalpa, en que el metro no existe, no hay un proyecto a mediano plazo y que pues está violentando un derecho humano importante, que es el acceso a la movilidad. Es increíble que pues no se haya puesto este énfasis. Desde luego que hay situaciones geográficas, orográficas que tenemos que solucionar, pero también faltaría cuestionar a nuestros gobiernos qué han hecho para que pues no tengamos acceso al transporte eficiente, ¿no? Yo te preguntaría de entrada, Juan Pablo, Ajá. conociendo cómo no solamente conoces el tema de movilidad, bueno, conoces de general, cómo no realmente no hay una planeación sobre políticas públicas. O sea, cada gobierno tras gobierno, trienio tras trienio, delegado tras delegado, jefe de gobierno o gobernador en su caso, porque has estado en otros estados, no llega y realmente pues cada quien tiene una visión propia, no hay un proyecto, digamos, a largo plazo, no hay una visión de 20 años hacia el futuro de cómo reconstruir una ciudad que no estuvo planeada para la explosión demográfica que tenemos hoy y para la cantidad de vehículos y de gente que, además de que no solamente vive aquí, trabaja aquí, estamos verdaderamente rebasados. Totalmente, Oscar. Ha habido algunos proyectos, quisiera remitirme, por ejemplo, al plan maestro del metro, el cual incluía que para 2015 pues iba a tener un alcance el metro con zonas metropolitanas y en lugares que ahorita han sido rebasados, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Se ha dejado de invertir en transporte masivo, ha habido otras prioridades y también hubo nuevos centros urbanos, ¿no? La creación de Santa Fe, por ejemplo, fue un desafío al construirse en un lugar sin esa infraestructura de transporte y que actualmente tenemos las consecuencias, ¿no? Vías de pago muy caras, transporte pues bueno, 20, 25 pesos cuesta el traslado de Quevedo a Santa Fe, que con los sueldos muy bajos que tienen los trabajadores pues realmente atenta contra Sí, haciendo números sí se vuelve yo creo que algo considerable. Cada gobierno tiene una visión a largo plazo, a mediano, pero lamentablemente en el cotidiano día a día no va más allá y no piensa en... Es que tienen una visión político-electoral. Entonces, desarrolladora. Porque digamos, hay obras de relumbrón Uh-huh. que es fácil copiar. Uh-huh. Por ejemplo, pensemos París, ¿no? Que a todos nos gusta París, ¿no? Y que es un ejemplo, supuestamente. ¿Qué copiamos de París? No, pues la pista de hielo, recuerden las playas de Bragg, ¿no? Sí, bueno, hay una diferencia, ¿No? también real. Pero si ustedes van a París, una cosa que nos distingue radicalmente, aparte de muchas cosas que hay aquí, que hay otras que no hay allá, pero con relación a la movilidad, el metro llega a todas partes, ¿no? Sí. Y justamente aquí Juan Pablo acaba de señalar que hay delegaciones donde el metro no llega. Hay más de 5 delegaciones donde no hay metro. ¿Qué implica hacer obras del metro? Pues claro, implica un costo económico fuerte, el costo político de la obra, ¿no? Las expropiaciones Sí, de las distintas siempre, áreas donde va a pues, pasar y como son obras de largo plazo, pues muchas veces no visten al jefe de gobierno que está en funciones, sino al siguiente, ¿no? En cambio hay otras obras como justamente las playas, la pista de hielo, ¿no? Y el Metrobús, por ejemplo, ¿no? Que son obras más de mediano plazo. Son más rápidas de elaborar y de construir. Pero jamás se está pensando justamente en la solución del problema. Se está pensando nada más de que el que llega a la jefatura de gobierno quiere ser presidente, ¿no? El trampolín. Entonces tiene que hacer obras de relumbrón para que digan que sí está resolviendo los problemas cuando no lo están haciendo. Pensemos ¿por qué se hizo el segundo piso en el periférico? ¿Por qué no se hizo un tren, un metro? Como de Xochimilco a Cuatro Caminos, ¿no? Pues porque López Obrador estaba pensando en las clases medias, ¿no? Como ya atendió a los pobres, ¿no? Ahora me falta atender a las clases medias. ¿Qué le voy a dar a las clases medias? Pues para que usen el vehículo en esa... Ahora, si recuerdan, esa fue inicialmente una propuesta de Marcelo Ebrard cuando era candidato a la jefatura de gobierno y que después declinó en favor de
Andrés Manuel. O sea, Marcelo Ebrard ha declinado 2 veces en favor de Andrés Manuel, y eso han sido de verdad 2 graves errores de parte de Marcelo, históricos para esta ciudad, porque nos metió en una caja negra donde hoy la ciudad está metida en un grave problema. Y si no, vean estas lluvias cómo tienen inundadas a la ciudad, cuando debería haber obras que van directo al drenaje profundo, y nadie está preocupado por este tema, ¿eh? Y de verdad es uno más que afecta a la movilidad y que afecta a muchas otras visiones. Pero yo lo que sí creo es que si una encuesta es tan clara como lo que acabamos de ver ahorita en la pantalla, el metro debería ser el método de movilidad real. Y no me va a dejar mentir Juan Pablo, que además es un hombre que ha viajado casi por todo el mundo. Cuando tú llegas a España, te puedes mover en metro hacia todos lados. Tú llegas a París, a todos lados. Llegas a Nueva York, a todos lados llegas en metro. O metro o trenes, las líneas férreas. Sí, el se Renfe, que se llama en España. Tren bala. Pero es que no hay una intencionalidad de verdaderamente de ir a la solución del problema. Todo es maquillaje. Tú de Madrid a Sevilla haces 2 horas. Sí. Y aquí en la ciudad puedes hacer 3 horas o más dentro de la misma ciudad. Sí. ¿No? De Madrid a Granada creo que se hacen 2 horas y media. Sí. Hay un dato preocupante, y es que quizás nuestros abuelitos tenían una mejor movilidad que nosotros. La red de tranvías en su momento tenía una extensión mucho más clara y cercana a las necesidades. Inclusive el tranvía hace 60 años cubría rutas que actualmente el metro no llega. Había uno que por ejemplo iba a Santa Fe hasta La Venta, que ya es el límite con el Estado de México, por la Marquesa. Llegaba hasta Xochimilco, que sí, actualmente solo es el tren ligero, pero estaba cerca de las necesidades, ¿no? Inclusive había tranvía turístico, tranvía de fiesta, tranvía de fúnebre, que llegaba al Panteón de Dolores. Y lamentablemente el metro no ha llegado a cubrir esas necesidades. Claro. Ahorita comentaban ejemplos de otros países. Madrid, muy bien lo señalaba Enrique, la movilidad que ha sido muy bien atendida. Madrid es una ciudad de 4,5 millones, tal vez, de habitantes, y cuenta con 12 líneas del metro. Adicionalmente tiene una movilidad de 6 líneas de trenes de cercanías, llega el Renfe, el AVE, y pues tiene inclusive 2 líneas circulares, que en México no hemos atrevido a dar ese paso a tener una movilidad más progresiva, ¿no? Pero Madrid, la Ciudad de México, pues simplemente lo que en su momento era el Distrito Federal, duplica la cantidad de población y tiene las mismas 12 líneas del metro, más aparte la población flotante del Estado de México, la cual muchas veces no ha sido tomada en cuenta, y no tenemos un transporte hacia Naucalpan, Tlalnepantla, municipios que tienen más de 500,000 de habitantes. Que además fuera seguro, porque ver la cantidad de inseguro hoy de denuncias que se hacen sobre estas combis y las tragedias que han vivido niñas, que son verdaderamente lamentables y que le ponen a uno el corazón contrito. Debería haber ya una acción directa sobre este tipo de cuestiones. Exactamente. Es lamentable la falta de desinterés que ha habido, y que, por ejemplo, en lo que fue el sexenio 2000-2006, no hubo ni un solo centímetro para el metro, pese a que las personas de más bajos recursos utilizan principalmente el metro como medio de transporte. Algunas encuestas, por ejemplo, ahorita la que vemos de Parametría, hay otras como del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de Cámara de Diputados, o también recuerdo la de Movilidad y Transporte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues señalan la necesidad de que las personas con más recursos son los que van a usar más el automóvil. No obstante, en la Ciudad de México hay una cultura unipersonal del vehículo. El día de hoy pues aparece la propuesta de tener un límite en el número de cajones de estacionamiento para... Que ya se había hecho desde el siglo pasado. Que tal vez lo fácil es cambiar la ley, lo difícil es que sea eficiente, porque esto podrá generar también nuevos retos. Hablan de un fondo que tiene que instalarse, pero falta la transparencia, falta ver cómo se va a utilizar, porque lamentablemente del segundo piso aún no tenemos el acceso a la información pública de cómo se ejerció el recurso, cuánto, qué contratistas, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que toca ese tema, porque ahorita vamos a ahondar más en eso. Sí. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV analizando la crisis de movilidad en la megalópolis, y justamente para analizar este tema, pues todos sabemos que el transporte público está saturado, pero también hay otro factor importante que son los tiempos. Si podemos ver una encuesta al respecto. Claro que sí. Dice, ¿tu ciudad te mueve o te paraliza? Encuesta aplicada a 466 personas durante los primeros meses de 2006. Y dice... No, 2016. ¿no? 2016, perdón. Se contempló entrevista por una producción con una actividad de laborales y educativas. Y dice la pregunta 1, dice... usan pecero el 57%, usan metro el 52%. ¿De quiénes se trasladan con transporte público? Invierten entre 1 hora a 3 horas diariamente. Y luego el 46% con un automóvil, 32% de quienes se trasladan en un auto invierten de 1 a 3 horas diariamente. 57% llegó tarde en una o más ocasiones en una semana anterior a la participación, y en la encuesta se cerró y se buscó que se mencionaran los estacionamientos en la ciudad. Problemas de transporte, 24% exceso de usuarios. 19% dice que hay un mal servicio. El 16% dice que hay inseguridad. Y los problemas en el automóvil es que se trasladan sin acompañantes, y el 55% gasta demasiada gasolina en su automóvil. O sea, más de la mitad de la población que se moviliza en la ciudad tarda entre 1 y 3 horas para llegar a donde tiene que ir, a la escuela o al trabajo. Sí, es impresionante. ¿Cómo ven este asunto? Es impresionante y es real, ¿eh? Cualquiera que se quiera mover tiene que salir por lo menos entre 2 horas a 2 horas y media antes para llegar puntualmente. Y ya lo peor es que nos acostumbramos a la mala vida, ¿no, Juan Exacto. Pablo? Hay muchas variantes. La encuesta de la Universidad del Valle de México coincide con otros estudios. Ahorita recordé el estudio de TomTom Traffic Index en su versión 2016, en la cual la Ciudad de México es la que tiene más tráfico de todas las ciudades que ellos midieron. El tiempo que ellos manejan traslado en la Ciudad de México es 59% mayor de lo que debería de ser en condiciones normales. Más que Japón, más que Nueva Más que York. Japón, inclusive el estudio marca otras ciudades como Estambul, Turquía, mismo Cairo, Egipto, y Río de Janeiro, Brasil. Pues México, la Ciudad de México, sobre todo en los últimos años,
superó de 2015 a 2016 fue 4% del crecimiento de tiempo recorrido. Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también tuvo una encuesta en la cual ellos manejaban el tiempo que invertían en cada transporte por medio, ¿no? En un tren urbano son 68 minutos, en autobús foráneo 104, taxi 37. También hay que considerar que el taxi pues es un servicio caro pero muy necesario para la ciudad. Y ahora el Uber. El Uber, que ha sido otra variación. Los autobuses como el Metrobús es 52 minutos el tiempo en promedio, desde lo que es por recorrido, 52 en la mañana, 52 en la tarde. Esto implica, como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, pues una pérdida millonaria en tanto a tiempos, traslados, ¿no? Si en vez de hacer 2 horas de un lado a otro de la ciudad tuviéramos que hacer media hora, no solo tendríamos una ciudad más limpia, también los ciudadanos tendrían más tiempo para desempeñar diferentes actividades, inclusive las empresas mejorarían económicamente. Claro. Y el transporte te puede dar una infraestructura para una ciudad que pues tiene que generar esta calidad de empleo y calidad de vida que lamentablemente los tiempos que ustedes han comentado tanto por las encuestas de la Universidad de Valle de México como otros estudios, pues lamentablemente está perdiendo no solo competitividad sino calidad de vida. Claro. ¿No? Sí, sin O duda. sea, por ejemplo, me llama la atención que hayan, por ejemplo, del lado de observatorio están generando muchas vías, ¿no? Por ejemplo, que van a conectar la línea 12 con observatorio. Nadie puede decir, no, pues sí se necesita, pero yo creo que hay otras prioridades. Por ejemplo, ¿cómo es que no han hecho una que vaya de Indios Verdes a Tecámac o a... ¿no? En Catepec. De hecho- O sea, obviamente tendría que pasar por ahí. O sea, es obvio que ahí urge desde hace muchos años un tren, un metro que Pero vaya... no ha desfavorecido esto que los colores de los partidos políticos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, siempre han sido distintos. Por lo menos siempre me refiero al momento en que hubo hace 17 años el cambio del PRI hacia el PRD en esta ciudad. A ver, ¿cómo Sí. estaría ese factor Ha político? influido, lamentablemente, en el programa maestro del metro, en los años 60-70, sí se consideraba llegar precisamente a estas líneas, ¿no? Actualmente tenemos líneas del metro no concluidas, ¿no? La línea 4, por ejemplo, que va de Santa Anita a Martín Carrera, te lleva de una zona industrial a una zona dormitorio con muy baja afluencia. Cuando si podríamos ampliar esa línea hacia el norte, llegaremos hacia Santa Clara o Ecatepec, que sería maravilloso para Toda esta para gente nuestros que se vecinos del mueve. Estado de México. En cambio, si lo mandamos unos kilómetros hacia el sur, no solo conectamos Iztacalco, llegamos a la central de Abastos. La línea 7, por ejemplo, es otro caso, al estar cortada en Barranca del Muerto, y que bien podría llegar, pues podría ser inclusive a San Jerónimo o hasta Contreras. Muchas veces en México las líneas del metro son cortas. En Santiago de Chile, por ejemplo, la línea 1, pese a ser Chile un país muy sísmico, tiene más de 30 estaciones, quizás 32. Y En eso, México que, eso que Santiago es chico. es chico. En cambio, en la Ciudad de México difícilmente tenemos líneas de más de 23 estaciones. Quizás la línea 2 sea la más... Pero, por ejemplo, en el Estado de México, ¿cuántos trenes o metros se han hecho? Ninguno. Pues nomás el suburbano. Que bueno, ¿No? si lo... Y luego el suburbano Ujú. se me hace, bueno, va por todos los patios de las fábricas, ¿no? O sea, realmente es un gran absurdo, Ujú. porque, o sea, te resuelve nada más parcialmente el transporte. A donde tú te bajes, tienes que tomar otro transporte Sí, Sí, para acercarte a las zonas Donde comerciales, a realmente las zonas... no hay hay conexiones. actividad. Exacto. Y el transporte en el Estado de México es muy caro y también es inseguro, ¿no? Totalmente. Entonces también se ve un gran absurdo esa línea, la verdad, francamente. Sí. Hay muy pocas estaciones del metro. En el Estado de México la línea A llega a Los Reyes La Paz. Hay un proyecto de ampliación, pero la realidad es nula. Y la línea B que conecta a Buenavista en el centro histórico de la Ciudad de México hacia Ciudad Azteca. Lamentablemente, exacto. Pero además, esas fueron iniciativas de la ciudad de aquí, Sí, no eh, del gobierno del Estado no. de México. no, el Estado de México pues tiene una deuda muy grande con sus habitantes. En muchos Tiene exactamente, no se completaron inclusive las 3 líneas del tren suburbano que se estaban considerando. Y pues ahorita hay un nuevo tren a México-Toluca, es bienvenida la propuesta. Pero ¿por qué delegar a municipios como Nezahualcóyotl, que también, Bueno, esa sí Tiene fue una una estación importante del en metro. interurbano, ¿no? sí, Claro, o sea, yo creo que lo que se ha hecho de alguna manera en el Estado de México, pues medio solventa, por ejemplo, este funicular que ahora baja
a las personas sobre la vía Morelos y sobre la carretera México-Pachuca, no me parece una mala medida, pero me parece que son más lo que tú has dicho, una obra de renumbrón para que se saquen la foto y la gente vaya y haga un medio turismo de movilidad, pero en realidad no acaba por solucionar de ninguna manera el tema. El Mexibus, ¿qué tal funciona? Yo nunca lo he tomado. Yo lo tomé una vez y Mexibus? pues, No, ¿Cómo son los autobuses? y son muy parecidos a los que tenemos aquí Metrobús? al Metrobús, solamente cambia un poco el modelo, el funcionamiento es casi igual, pero igual no acaba por ser la solución de fondo. ¿Qué tan saturado va el Mexibus? Cuando yo lo tomé era fin de semana y no estaba tanto, pero lo que me han dicho es que sí es un tema que es lamentable. A ver, yo hablo, por ejemplo, de un caso que sí conozco, que es el de el tren ligero de Xochimilco hacia Tasqueña, y tienes que esperar 5 o 6 trenes para subir al final y que te acaben de empujar y que entres ahí medio al último segundo y tus cosas afuera y tú adentro. Y la verdad es que el trato que se le da a la gente de Xochimilco para ir hacia Tasqueña es totalmente indigno. ¿Y 2 vagones? ¿Sí? Insuficientes. ¿Por qué habrán hecho solo 2 vagones? Pues a mí también me parece que es una mala planeación o simplemente una visión muy a corto plazo de lo que tendría que ser esto, que para mí, hoy por hoy, ya debería ser metro. Y se han accidentado además. Totalmente. Y constantemente, ¿no? Ya Porque lo hicieron mal hecho. Porque además la curva, ¿no? Para llegar a Hasta la Azteca. Tasqueña Ujú. o a la Azteca. Ujú. Entonces, cuando te dicen 2 vagones es por la curva esa. Pues, entonces no haces esa curva, Claro. ¿no? Pero no pongas Y solo además 2 tienes vagones. espacio para hacer, No hagas solo para porque- hacer otro tipo Porque de... la ruta es muy buena. Sí, Porque Xochimilco no tiene salidas, no tiene entradas. ni, ¿no? ni vía de automóvil, que tiene solamente la salida, la México-Xochimilco, y prolongación División del Norte, que para salir de una colonia como Bosque Residencial, Jardines del Sur, o toda esta zona que está pegada al Deportivo Xochimilco, haces 1 hora para llegar a Periférico, que en un recorrido que deberías hacer 10 minutos. Sí, es impresionante. ¿Sí? Sí, es un Sí. tráfico que puedes estar ahí, puedes ir desayunando, rasurándote, lo que sea, porque la verdad es que no hay movilidad ahí. no avances. Y se supone que, por ejemplo, ahí es una zona turística, Xochimilco, por Sí, ejemplo. de que debería estar fomentada con mucha más infraestructura. Es impresionante. Xochimilco es internacionalmente conocido. Ujú. Todos los turistas que vienen y se quieren conocer Xochimilco, ¿no? Alemanes, holandeses, europeos, de todos los Y- lados quieren conocer este Y las lugar. vías para llegar ahí te matan todo un día, Exacto. ¿no? Sí, utilizas de 2 a 3 horas para llegar del centro de Xochimilco para estar ya ahí en el embarcadero para tomar la trajinera. Sí, pésimo, ¿no? O sea, Sí. también. Pero falta de visión y falta yo creo que de compromiso de nuestras autoridades de verdaderamente hacer políticas de movilidad que pues ya nos tienen asfixiados. Ahora, parece mentira, a veces un tema como el ecológico del doble no circula y que no circule ningún automóvil, tengas la calcomanía que tengas, te ayuda un poco en la movilidad en términos de los vehículos que ya tienes en calle. Puedes moverte en lo que hacías antes en 2 horas, lo haces en 45 minutos, pero tampoco creo que esa sea la medida real, restringir el uso del vehículo cuando tú ya pagaste todos tus derechos para poder hacer uso de él. No, lo que dice Juan Pablo es real. Cada quien se mueve en su coche solo. No hay forma, no hay una política de hacer un pool line para que la gente ande en un coche lleno y solamente se utilice un solo coche, se gaste menos combustible, haya menos contaminación y haya un mejor uso del vehículo. Así es. No la hay. No la hay. En Buenos Aires en su momento, cuando hicieron el metro, la idea era que cada persona tuviera que caminar 400 metros a la estación más cercana del subte. En el caso de París, más o menos sí se logró, Ujú. y es un promedio de 500 metros. Aquí hay falta una visión, ¿no? La idea del Metrobús, por ejemplo, sustituyó al metro. En su momento, la línea 1, que es la más saturada del Metrobús y tal vez la más exitosa, era un Indios proyecto Verdes de metro, exactamente, ¿A La Joya? a La Joya. En su momento iba a ser de Eulalia Guzmán al Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, por desestimar costos de administración, nuevamente aquí la pregunta, ¿realmente son primero los pobres? Pues se construyó un metrobús que pues fue copiado de Medellín, Colombia, una ciudad con necesidades diferentes, Otra mucho copia. más chico, y que pues en muchos casos no ha sido funcional en la Ciudad de México. Ahorita Por ejemplo, los autobuses, las puertas se abren hacia adentro. Ujú. Entonces es un absurdo. Claro, porque tú estás, Y despacio. tienes que estar librando la puerta cada vez que se abre y se ¿No? cierra. Así es. Si tú vas de Indios Verdes hasta el Caminero, pues no hay Ujú. problema. Pero si tú vas 2, 3 paradas, Tienes que estar ahí en la puerta. ¿cómo te Sí. bajas? Sí. ¿No?
Pues si entras ya la hiciste. Y además el ingreso es complicado, porque Ujú. hay un hoyo ahí. Yo he visto gente que ha sufrido accidentes, que cuando entra la gente quiere entrar y salir, que además también es un desastre. Pues la gente primero con la puerta y después con el hoyo es verdaderamente una Porque no fortuna hicieron que las no te puertas pase nada. corredizas como en el metro. O mejor, un tren elevado o un metro. Ah, bueno, claro, ¿no? Sería una solución más. Porque entonces le estás quitando carriles a las avenidas. ¿Sí? Ujú, sí, sí. A Insurgentes la volviste impenetrable Vamos. y además nadie puede dar vuelta hacia la izquierda de ninguna forma. Xola es ya una avenida perdida Ujú. y era una muy Ok. buena vía alterna al viaducto. Claro, Cuauhtémoc, otro caso. sí. Tú estás tapando un hoyo y Y, estás abriendo y más. para allá va Reforma, ¿eh? Para allá Reforma va tenía un Reforma. proyecto interesante de un metro de Bellas Artes a Tlalnepantla, inclusive hasta se llegó a mencionar como un tren elevado que llegara hasta las mismas torres, pero bueno, se va a hacer un proyecto muy corto, que es un metrobús de segundo piso, muy bonito quizás pareciendo a Europa, a Londres, pero insuficiente, ¿no? En cuanto a las necesidades y que nuevamente es cortoplacista, no va a solucionar el problema de movilidad y va a crear otros problemas como ya sucedió con la línea 1. No, pues Reforma va a ser otra avenida que no vas a poder dar vuelta a la izquierda y no vas a poder llegar a La Ujú. Palma y girar hacia Niza para entrar Lo cual a te la va a Zona generar Rosa. más tráfico, Claro. más problemas. Y hay que ver cuando haya marchas. Si la línea 1 se corta. Es otro Ese tema, es otro amigos. Regresamos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Estamos de regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV, analizando el tema de la crisis de movilidad en la megalópolis. Tenemos ahí otras dos encuestas que nos falta ver, que tienen que ver más sobre la inseguridad. Sí, dice porcentaje de la población que se siente insegura en el transporte público, 2015. Zonas metropolitanas, Ciudad de México, Ciudad de Estado de México. Zona metropolitana, el 83%. Es a nivel nacional, pero el 83% en la zona metropolitana se siente inseguro. En el Estado de México el 82%, Cuernavaca el 81%, Ciudad de México 80%, Acapulco 76%, Toluca 74%, Puebla 71%, Oaxaca 71%, que son los más alarmantes y con los que tienen un rojo más intenso. En amarillo está Villahermosa con 69%, Guadalajara 66%, Morelia 64%, Tuxtla Gutiérrez 61%, Culiacán 60%, Monterrey 59%, Veracruz 55, Tlaxcala 54, nos da una y idea. el que menos tiene es Colima con 24, La Paz y Tepic con 30. Y si vemos la siguiente, de una vez vemos la siguiente que tiene que ver ya más con... Dice, porcentaje de la población que se siente insegura en el transporte público, en el Estado de México, el 82, en el Distrito Federal bajó en un momento dado un poco en el 2014, pero ahorita estamos otra vez en 80, entonces no hay gran diferencia. En el Estado de México y en el Distrito Federal casi 2 puntos, es nada. Porcentaje de la población que dejó de usar el transporte público por miedo a ser víctima del delito, 22% en el Estado de México, 14% en el Distrito Federal. Porcentaje de delitos que ocurren en el transporte público, 26% de 2011 a 2015, y en el Distrito Federal un 16%. Bajó de 27 a 16 de manera importante del 2012 al 2013. Pero ya estamos... Ya vamos otra vez para arriba. Pues cuando hablamos de crisis de movilidad también hablamos de la inseguridad que Claro, hay en el transporte. están unidos. Están unidos. Inclusive puede haber soluciones compartidas. Muchas soluciones en cuanto al desarrollo urbano pueden ayudar a la seguridad e inclusive viceversa, ¿no? Soluciones de seguridad como avenidas bien trazadas o lo que ha pasado ya, robos y asaltos cuando tu auto está estacionado en el segundo piso, ¿no? Claro. Entonces vienen a complementarse una con otra, pero nuevamente hay un atentado contra la seguridad, la integridad de las personas y contra los derechos humanos. Ya no solo hablamos de que no nos movemos, sino que también ya estamos en riesgo cuando estamos en tránsito a nuestras escuelas, a nuestros trabajos. 2 de cada 3 viajes en México son con cualquiera de esos 2 fines, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar soluciones más allá y pues inclusive pensar en decisiones como asociaciones público-privadas. ¿Por Yo qué creo no que dar avances? es donde los gobernantes han visto más incapaces, ¿no? más ineptos, diremos, ¿no? Movilidad y yo creo que el tema ecológico, ¿no? La violencia reciente, inseguridad, las sí. violaciones, los crímenes, ¿no? Ujú. Pues ahí tanto los gobernantes del Estado de México como los de la capital Federal. es donde se han visto más ineptos porque no han sabido cómo reducir la inseguridad en el transporte público. Claro. No se diga en otros lugares, ¿no? Pero el transporte público, que es el tema del programa, es donde más crítico se ha vuelto la cuestión de la inseguridad. Sí, porque no ha habido soluciones que verdaderamente se sientan que solucionan de alguna manera el Y hasta en el problema. metro, donde más o menos la gente se sentía segura, Ahora ya ¿no? hay ahora una hasta en el gran metro delincuencia. también hay inseguridad. Claro. Ujú. Y sí se percibe, ¿eh? Sí Se te percibe. percibes y sientes y estás ya más atento, antes podías ir tranquilamente sentado, si quieres hasta dormido, y Ujú. ahora No. de ninguna manera, ¿eh? Son percepciones, esas cifras desde luego contrastan con las denuncias o la cifra negra de delitos que muchas veces no se denuncia, pero es un temor generalizado, ¿no? Que pues ya no puedas llegar con seguridad a tu destino o pues que tengas que dejar en el camino algo como tu cartera, tu salario o tu teléfono, ¿no? Claro. Es una gran responsabilidad. Tal vez en su momento el Metrobús tuvo muy buena seguridad, lamentablemente la percepción aumentó, pero ya hasta el mismo Uber ya ha tenido malas noticias. Sí. Entonces van las dos de la mano y curiosamente si los gobernantes con fines electorales quisieran mejorar sus posibilidades de reelección o de buscar otro puesto, pues son dos temas prioritarios y en los cuales la gente puede evaluar un buen o un mal trabajo, ¿no? Sí, tiene que ser, Sí. yo creo que parte de lo que viene hacia el 2018. Los Así que es. quieran ser jefes de gobierno hacia el siguiente año tienen que tomar estas dos banderas de seguridad, transporte y ecología como una visión integral y a largo plazo. Vemos el caso de la Ciudad de México o de la Ciudad de Monterrey. En la Ciudad de México nuevamente no se ha construido 1 centímetro de metro en esta administración.
arregló un problema que venía del anterior, pero no ha habido una innovación y ha habido un aumento en la seguridad. En el caso de la ciudad de Monterrey tenemos la línea 3 que ha sido detenida, que pues nuevamente va de una zona céntrica a una zona industrial, pero no está cubriendo necesidades de municipios importantes como Apodaca, como San Pedro Garza García, como algunas colonias, pues la Independencia, que es una colonia muy tradicional de Monterrey, pero que no hay una visión más allá, ¿no? Y que quizás un muy buen transporte público te puede ayudar a bajar la incidencia de delitos, pero las personas van expuestas en los transportes a escala nacional. Aunque no es el tema, pero ¿cómo está la inseguridad ahí en Monterrey en el transporte público? Bueno, si es un delito que ha cometido, la percepción ahorita pues también incluye delitos en casas de habitación, pero sí hay asaltos sobre todo en autobuses y en taxis, es evidente. Tal vez el metro en la ciudad de Monterrey sea un transporte seguro, pero también es muy limitado, parece mucho un tren ligero doble, y hay una falta de luminosidad, lo cual nuevamente nos lleva al binomio entre crecimiento y desarrollo urbano con seguridad pública. Actualmente en el municipio de Monterrey están haciendo esfuerzos por mejorar la luz pública, pero sí es un temor de las personas salir después de las 8 o 9 de la noche en este tipo de transportes. Claro. Y sobre el tema de la opacidad que habías manejado hace rato sobre los segundos pisos, amigo, que ya lo acabamos porque vino el corte, ¿qué nos quieres comentar sobre eso? Se supone que se resolvió por 12 años. Es lamentable porque tenemos un fondo metropolitano, tenemos fondos de transportes, ahorita nos acaban de anunciar un nuevo fondo para la movilidad en el caso de los cajones de estacionamiento que van a tener un límite, pero el ciudadano común no sabe a dónde va ese recurso, cómo se invierte y sobre todo en un tema tan importante, ¿no? El fondo metropolitano podría dar soluciones importantes en cuanto a la comunicación y el transporte entre el Estado de México y el Distrito Federal, pero no hemos visto los ciudadanos una línea del metro funcional o transporte que incluya a las dos entidades federativas, y también la falta de compromisos de los gobernantes con la ley, debido a que pues, la transparencia ya es un tema constitucional que por obligaciones tienen que empezar a dar resultados y no se pueden excusar nada más diciendo se reserva. Los ciudadanos exigimos respuestas. Claro. En estos temas de transporte, por ejemplo, es algo muy, muy importante y pues quisiéramos ver esos resultados, ¿no? Históricamente recuerdo mucho al regente de hierro, a Uruchurtu, pues grandes obras se hicieron en su época, ¿no? La construcción del periférico, el circuito interior, desde luego conectados con centros educativos, de espectáculos, entubamientos de ríos para hacer avenidas. Fue una gran transformación y quizás la gente, sobre todo los adultos, recuerden con gran esmero el trabajo que hizo Uruchurtu. Obras son amores, ¿no? Tal vez para las nuevas generaciones, pues el profesor Jan González, claro, cuando invierte en ejes viales, sí, fue una obra importante. Sí, que inclusive se conecta con otros proyectos, ¿no? El pulpo camionero, los trolebuses. Entonces de pronto hubo una movilidad en la ciudad que ya estaba siendo asfixiada y que en su momento el metro, pues por cuestiones financieras, no pudo solventar. Necesitamos un estadista, gobernantes que sepan responder esas expectativas ciudadanas y sobre todo vencer los intereses particulares. Pero ver la impunidad que hay en eso. ¿Cuánto se gastó Ebrard en la línea dorada? No, ya viene de regreso a apoyar y, a Manuel. y el problema es de que nos está costando justamente se alquiló unos trenes, ¿no? Sí. Los 30 trenes estos que mencionó Mancera, de que se reservó también la información, ¿no? Pues es que con esa opacidad lo único que vemos de es que hay avisaron corrupción. de que le avisaron de que esos trenes nos iba a costar mucho dinero, que no eran los más adecuados, Sí, y a pesar de eso, así está. así lo hicieron. Entonces, ¿cuántos negocios no hay detrás de eso? Claro. ¿No? ¿Cuántos negocios no hay detrás del Metrobús? Pues todo eso está oculto y nadie lo conoce y es necesario transparentarlo, ¿no? Por supuesto, yo coincido contigo. O inclusive las mismas transportes, ¿no? No sabemos quién está atrás las finanzas, ¿no? En el metro se hubo un aumento al costo de 3 a 5 pesos que lesionó la economía de las familias y no vemos una mejora, ¿no? El mismo metro está en condiciones económicas deprobables, se necesitan mantenimientos, no hay nuevos trenes, los proyectos de expansión realmente son ilusiones. Y lo mismo, pues, el tema del trolebús, ¿no? Ya se ha manejado que son caros, ineficientes y que los van a retirar. Pero, ¿qué soluciones hay, no? Sí.
El trolebús pues es un tranvía más que un autobús eléctrico, eso hay que tomarlo en cuenta, porque en Europa, por ejemplo, hay tranvías que circulan las 24 horas, no tienen las congestiones de población, y en grandes ciudades, ¿no? Los ves en Dublín, en Praga, en Estocolmo, en Oslo, y que pues lamentablemente en la escena trágica teníamos más kilómetros de tranvía. Que pareciera que el trolebús va en extinción, ¿no? Claro, cuando a lo mejor podría ser una solución. ¿Cómo que ves también nos todo el podría ayudar. trolebús? ¿Es alternativa o ya es un transporte? Por momentos Anacrónico. pareciera que es un transporte en extinción, que ya a nadie le interesa más que al sindicato Desde de trabajadores. trolebuseros, ¿no? Que también los sindicatos debían de ser transparentes, y evidentemente sí, ya hay menos rutas, y ya pasan en menos ejes centrales, se le ha dado más prioridad a los vehículos De hecho combustión. iban a hacer el Metrobús en el eje central y fue el sindicato de trolebuseros el que se opuso a eso. Ujú. Pero ahora parece que quieren hacer una ciclovía en el eje central. ¿Cómo ves lo de las ciclovías? ¿Realmente es una alternativa? ¿Por qué se le da tanto impulso a ese transporte de bicicletas? Que en abstracto nadie podría decir que no. Pero pareciera que estuviéramos en Ámsterdam, ¿no? No están ¿No? nada las condiciones O sea, aún para poder sí. moverte de aquí hasta Xochimilco en La bicicleta. misma O sea, Ciudad es- de México, ¿no? La altura. ¿Es una alternativa a la ciclovía realmente? Yo creo que sí es una alternativa, pero en el caso de la Ciudad de México aún ha sido un programa muy joven. Ecobici tiene 6 años. Ha disminuido los traslados vehiculares unipersonales en diferentes puntos del centro histórico, pero nos falta mucho, ¿no? En el caso de Bogotá, que es la ciudad del mundo con mayor kilómetros de pistas para bicicletas urbanas, tiene 392 kilómetros. Río de Janeiro tiene 280, le sigue Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile debe tener 180 kilómetros. Ámsterdam, pues, está al nivel del mar, tiene una cultura muy fuerte de las bicicletas, las cuales las puedes dejar en estaciones cercanas a los trenes, a los metros, a tu estacionamiento, y son soluciones compartidas. En la Ciudad de México, pues, ha sido un esfuerzo, no hay condiciones para la seguridad de los ciclistas, lamentablemente ha habido, pues, ya bastantes accidentes que también han quedado impunes, Sí, violentando el derecho de los ciclistas, y que pues nos faltará mejorar muchísimo en esas alternativas. Es una solución, pero la Ciudad de México, al ser una ciudad diversa, necesita soluciones pues que sean correspondientes y que puedan dar alternativas para que las personas puedan moverse. claro. Ahora yo siento que aunque dicen que hacen ciclovías, pues al final de cuentas pintan una raya que supone que es una ciclovía, pero el No automovilista está no prevenido. tiene ni la cultura de decir, no me tengo que meter a la ciclovía, porque al final de cuentas está en la misma calle y es parte de un carril que va a ocupar otro Pero es otra vehículo. obra que se hace sin realmente hacer estudios serios. Claro. Que la mayoría de las personas se trasladan muchos kilómetros Ujú. y realmente la bicicleta no es una alternativa. Vemos lo que Si ha la pasado gente, con la la ciclovía. gente se tiene que trasladar de Catepec a Tláhuac, No va a ¿cómo va a llegar. ser una bicicleta? O sea, No, por muchas ciclovías que hagan, O ¿no? por mucha voluntad Sí. de que vengas de hacer O sea, ejercicio y realmente, dejar de usar tu Y coche. solamente le quitan espacio, ¿verdad? O sea, complican la movilidad, Claro, ¿no? sí, les jalan la cobija de un lado y descobijan del otro. O sea, si hicieran estudios serios, verían que la ciclovía es alternativa para zonas Muy céntricas. muy circunscritas, Sí, ¿no? sí, Limitadas en el espacio, claro. ¿no? Donde como le hacen finalmente en muchas colonias, Ujú. donde hay la bicicleta o la motocicleta, es una alternativa para las colonias, Ujú. pero son áreas muy restringidas. Por supuesto. A mí me preocupa, por ejemplo, más del tema del metro, que ya estamos a punto de concluir, que desafortunadamente no va a haber una inversión real en el metro hasta que sucedan dos cosas. Que verdaderamente ya el tema del metro, que ya lo está rebasado, llega un momento en que ya ni siquiera sea una alternativa para los ciudadanos por la inseguridad, o que suceda un accidente grave por la falta de mantenimiento de estas avenidas. Y a mí me Amigos, preocupa eso. Amigos, nos tenemos que ir. Agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Ya no pudimos dar los últimos saludos, Así pero es. se los debemos a todos y agradecemos mucho a todos los que nos siguieron y estuvieron pendientes del programa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buena tarde.